estás en todo, Señor. En todo tiempo, en todo momento, Señor, estás tu Padre. Todo lo hacemos para tu honra y gloria, mi Dios. Gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos bendecidos, donde quiera que llegue este mensaje, esta transmisión de los 31 reyes, ya número 18, gloria a Dios. Josué 12:17, vamos a leer el versículo. Dice: otro el rey de Tapúa, otro el rey de Jefer. En esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca del rey de Jefer, un enemigo que nos encontramos en esta vida, en esta guerra espiritual de cada día. A veces nos vemos en lugares desconocidos, pisando tierras desconocidas, a veces batallando contra cosas que a veces no entendemos. Este rey de Jefer es algo similar, ¿verdad? A esas situaciones en las que a veces carecen de sentido o nos pueden llevar a pensar que no tiene ningún caso seguir luchando, porque vamos a hablar hoy del vacío emocional. Cuando la persona, el ser humano, aún creyentes ya en Cristo, podemos nosotros llegar a pensar, caer en un vacío emocional donde podemos llegar a pensar que incluso la consagración que debemos de tener, como que ya no la vamos a ver así como con mucho sentido, ¿verdad? Vamos a ver la casa de Dios como que si no valiera la pena, ¿no? Seguir al Señor, ir a su casa y todo. Pero es un problema que nosotros también, aunque lo vamos a enfrentar, vamos a ver que sí se puede salir de ahí y que sí hay solución, para que cuando estemos en esa situación nuestra alma se encuentre en un vacío emocional, nosotros también podamos entender qué está pasando y cómo los hombres de Dios salieron de ese problema. Bueno, la palabra Jefer, como lo ve aquí, es el que cava. Es como cavar un hoyo, ¿no? Vamos a ver una zanja, como lo dice ahí, hoyo o pozo. Es como hacer un hoyo. Vamos a ver un versículo que dice que el que cava hoyo caerá en él. Y bueno, y luego el problema es para salir de ahí, ¿no? Entonces habla, el contexto de Jefer nos habla a nosotros del vacío emocional. El vacío emocional. Y vamos a ver algunas características del vacío emocional, pero vamos a definirlo primeramente. Mire, dice: son espacios de nuestro ser que tienden a ser llenados y les llamamos emocionales porque su creación y su llenado se dan en el plano emocional. Así todos tenemos nuestros vacíos y estos van cambiando de tamaño de acuerdo con lo que acontece en nuestras vidas. Es tremendo el vacío emocional. Déjenme darle otro ángulo de definición. Dice: la autopercepción de estar separados, desconectados de los demás y del universo. La sensación de soledad, insatisfacción, infelicidad, los pensamientos de que todo carece de sentido, la carencia de identidad, un agujero en el pecho o en la boca del estómago que se traga toda tu energía, la sensación de que falta algo. Nos sentimos vacíos, ¿verdad? En otras palabras, nos sentimos vacíos y no le encontramos sentido a la vida, aún estando ya en Cristo. Mire, 2 Corintios 4:17 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos nosotros vasijas emocionales, aunque llevamos un tesoro dentro de nosotros, aunque dentro de nosotros esté la presencia de un Dios maravilloso que nos cuida, que nos ama, aún así nosotros seguimos siendo frágiles vasos de barro y en cualquier momento nos podemos quebrar. Esa es la realidad del ser humano, ¿verdad? Por eso dice: para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Siempre dale la gloria a Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios, de hecho nosotros a lo mejor ya ni estuviéramos aquí, ¿verdad? Hay enemigos tan tremendos como el rey de Jefer que quieren destruir el alma de uno, ¿verdad? El salmista decía: de no haber estado el Señor con nosotros, vivos nos habían tragado. Entonces hace alusión de que se lo tragan vivo, hace alusión como que
que se lo tragan entero, como que cae en un hoyo, en un abismo, ¿sí me entienden? Entero, así, pues, vivos nos habían tragado esos hoyos, esos vacíos emocionales, son enemigos que vivos nos hubieran tragado si no hubiera estado el Señor con nosotros, dice el salmista. Entonces, déjenme darle algunos ejemplos de esos vacíos que se comen a la persona entera y lo sumergen en un lugar de cenagoso, en un pozo, como dice ahí pozo, zanja, así traduce Jefer. Esto es Jefer, mire, esperé al Señor, pacientemente esperé, bueno, esta versión dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, el pozo es un pozo de desesperación. El vacío emocional es un problema de desesperación, es un problema de estar en el fondo, de tocar fondo, como decimos a veces, ¿no? Dice, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Claro, la solución ahí también está. Hay que poner los pies sobre la roca que es Cristo y enderezar nuestros pasos. Esto quiere decir que a veces son consecuencias de andar un poquito mal, son consecuencias de dejarnos guiar por otro que no tiene luz, porque dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Hay que tener cuidado a quién escuchamos y a quién seguimos, ¿verdad que sí? Entonces, pero aquí está en el Salmo 40. Bueno, ¿cómo ataca el rey de Jefer? Mire, esa ilustración que usted ve en la pantalla, muy literal pero muy real, porque una vez que se cae en el pozo, en el hoyo, si no se ponen los pies sobre la roca, si Dios no saca a la persona de la situación, la persona puede únicamente dar vueltas en lo mismo y permanecer ahí de una manera crónica, quizá ni salga de ahí. Bueno, vamos a ver también en el contexto lo que es Eclesiastés, ¿verdad? Para entender el vacío emocional, le voy a mencionar algunos puntos que están en la Biblia, ¿verdad? Porque aquí vemos en el contexto, vemos que es el rey Salomón, un rey que tuvo mucho dinero, mucha sabiduría, muchas mujeres, muchos caballos, como dicen las escrituras mismas, que amontonó caballos, que amontonó riquezas, y tuvo muchas reinas, ¿verdad? 700 reinas, 300 concubinas, mucha sabiduría, etc. Pero él, en el libro de Eclesiastés, declara muchísimos versículos, o todo el libro básicamente está dedicado a decir que todo es vanidad, y como que de pronto él ya no le encuentra mucho sentido a la vida. Déjenme leerle estos versículos. Dice, me volví hacia todas las obras mías que mis manos habían hecho. O sea, hizo muchísimas cosas. Él hace listas de todas las cosas que tenía, árboles, estanques para regar los árboles, muchísimos criados, amontonó tesoros. Bueno, hay listas, están en la Biblia, ¿verdad? Todo lo que él tenía. Pero dice que miró todo lo que había logrado, dice, y hacia el duro trabajo que yo había trabajado duro para lograr, y mira, todo era vanidad y un esforzarse tras el viento, y no había nada que sirviera de ventaja debajo del sol. Bueno, algunos versículos de también en Eclesiastés dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, mire, es un problema del alma, que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todos serán olvidados. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, él saca todas esas conclusiones, dice al último, todo lo que he amontonado, ¿quién lo va a disfrutar? Quizás sea un necio que ni trabajó por él y a lo mejor lo despilfarra, ¿no? Como le dijo el Señor al de la parábola, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, cuando él se encuentra en esta situación de examinar su corazón y lo que había logrado, pone su mirada en lo que había logrado y se da cuenta que no le da una satisfacción, no le da la llenura que él necesitaba. Entonces dice, invertí mi vida en todo esto y lo logré. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Porque
bueno, no, él fue salvo y todo, ¿no? Pero ¿de qué le sirvió? Me refiero a que en la vida de Salomón hay un versículo que dice que las mujeres que tuvo Salomón desviaron su corazón. Y ahí dice que Salomón empezó a quemar incienso a los demonios, a edificar altares para los demonios, etc. Bueno, dice que los sabios, hermano, debatían si él realmente fue salvo o no, se fue al cielo, se fue al infierno, pero Dios le mostró a los sabios una visión y una voz celestial les proclamó que él había sido salvo o que él había logrado, alcanzado la vida eterna porque edificó el templo, porque él había sido usado por Dios para edificar el templo. Entonces, al final de cuentas, se arrepintió, ¿no? Y fue salvo. Es lo que yo estaba leyendo que los sabios debatían, pero creemos que Salomón fue salvo. Sin embargo, aquí nosotros vemos que él tiene un vacío existencial, ¿verdad? Que es una característica del vacío emocional. La sensación de que la vida no tiene sentido, como que todo es vanidad. Si tienes familia, si tienes esposo, si tienes ministerio, si tienes aún lo económico, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado las bendiciones económicas para que las disfrutemos. El dinero sirve para todo. O sea, no tenemos por qué decir que de nada sirve todo lo demás, pero cuando hay un vacío emocional, no hay una llenura dentro de nosotros, no está Dios reinando en ese corazón, entonces, aunque por fuera todo se vea bonito, en realidad el vacío emocional lo único que nos trae es pensar que de nada sirve, que de nada aprovecha todo lo que hemos logrado, ¿verdad? No se puede disfrutar la cosecha, la bendición, cuando Dios no está llenando ese corazón con su presencia. Esa es la realidad del ser humano hoy en día. Vamos a ver más adelante muchos versículos, pero miren, déjenme leerle lo que es el vacío existencial. ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Dónde me voy a ir cuando me muera? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve el otro? Ya Salomón está, que dice, bueno, como Job, ¿verdad? Como Jeremías, cuando cayeron en el vacío emocional, ellos dijeron, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Y aún llegaron a maldecir el día en que nacieron, ¿verdad? Porque no encontraban solución, no encontraban cómo llenar ese vacío hasta que van a la presencia de Dios, Dios los perdona, Dios los saca de ahí, Dios los restaura. Bueno, el vacío existencial, dice, la vida de los seres humanos son un conjunto de vivencias, aprendizajes, luchas, éxitos, fracasos dentro de un espacio y en un tiempo determinado. El ser humano es un ser racional dotado de alma, cuerpo, con capacidades trascendentales que le permiten conocer y tomar la conciencia de sus actos, ¿verdad? Entonces, el vacío existencial, necesitamos despertar nuestra conciencia, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos llene y nos dé vida, nos llene con esa agua viva que ahorita vamos a ver, para que nosotros seamos realmente libres. Vamos a ver el contexto de la samaritana, una mujer que iba a un pozo. No es casualidad que el pozo, ¿verdad? Porque estamos hablando que Jefer es el pozo, Jefer es el hoyo, Jefer es la zanja que está cavada y donde está el ser humano. Esta mujer iba al pozo, iba de continuo, y cuando se encuentra con Jesús, allá en Juan 4, déjenme leerle solamente un versículo, le dice Jesús en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Bueno, una mujer que había tenido varias parejas, trataba de saciarse física, emocionalmente, pero eso es lo único que le traía más problemas, porque el pecado ciega a las personas. El pecado hace que la persona dé vuelta en lo mismo y dice, ahora sí va la buena, ahora sí me voy a saciar, ahora sí me voy a llenar, y no. El mundo andará buscando paz y no la hallará hasta que no vengan a los pies de Cristo, hasta que no vengan al conocimiento del Señor. Esa mujer le pasó lo mismo en aquel pozo, daba vueltas y vueltas y nunca se saciaba hasta que Jesús le dio el agua viva. Ahorita vamos a ver eso
más adelante. Pero la samaritana es un ejemplo que vamos a estar viendo de alguien que busca y no se sacia, ¿verdad? El ojo, dice el versículo, el ojo nunca se sacia de ver. Hay cosas que no sacian, ¿verdad? Lo que sacia es la grosura de la casa de Dios. Lo que sacia es el mosto, el aceite, la abundancia de pan que hay en la casa del Padre. Ahorita vamos a ver esos versículos, pero mire, sigamos definiendo el vacío emocional y ver si el rey de Jefe por ahí no está en nuestras vidas, ¿verdad? No nos tiene detenidos, hundidos en algún vacío emocional o existencial, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Dice aquí, cuando encontramos incoherencia en la fe, vamos a decirlo, cuando creemos que la fe no tiene sentido, cuando creemos que el camino de Dios, aún las cosas buenas, no tienen sentido. A veces lo pensamos así, porque este salmista, Asaf, en el Salmo 73, él dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Él no encontraba sentido a su vida, porque dice que miraba la prosperidad de los impíos. Y entonces dice que ellos prosperaban, no se enfermaban, que tenían ganado y crías de ganado, que incluso estaban gorditos, ¿verdad? Porque dice, los ojos se les saltan de gordura. Bueno, él hace una lista, ¿no? Pero él se ve en una situación donde sentía punzadas en su corazón, sintió incluso envidia de los impíos. Él había caído en este vacío emocional y aún su vida de justo, ¿verdad? De pronto no tenía para él sentido. ¿Por qué? Porque se alejó de la presencia de Dios, dejó de llenarse de la casa de Dios, porque dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso no comprendía, por eso no entendía lo que sucedía, porque se había alejado de la presencia de Dios. Bueno, él exclama esto. Cuando él dice esto, él está en el fondo del abismo, él está en el fondo del pozo, en el lodo cenagoso, cuando dice estas palabras. Entonces él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Dice, es en vano lo que he creído, es en vano la consagración que tengo, como que según él no le servía de nada, como que servir a Dios para él ya era lo mismo que no servir a Dios, porque él ya carecía de sentido su vida de justo, su vida en la fe. Qué tremendo cuando una persona que cree en Dios cae en este vacío emocional. Dios le tuvo que mostrar cuál era la consecuencia de los impíos, a los cuales él les estaba teniendo ya envidia, quería ser como ellos, pero dice que Dios se los mostró en un deslizadero. Ese deslizadero donde estaban los impíos, ¿verdad? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en un deslizadero. Y ese deslizadero es la antesala del vacío eterno sin Dios, del vacío eterno donde está el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas. Ellos, en otras palabras, estaban a punto de irse al infierno. Entonces cuando Dios le muestra eso, dice, bueno, mejor, ¿verdad? Entro en el santuario de Dios y Dios lo restaura, Dios lo levanta y se llena de Dios, porque dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire, se llena de la presencia de Dios y sale de ese vacío emocional. Cuando vio el fin de los impíos, dice, yo de este vacío emocional salgo llenándome de Dios, pero aquellos de ahí no van a salir. Entonces es necesario venir a Dios, ¿verdad? Que nos muestre qué está pasando, buscar a Dios, ¿verdad? Esta versión es el mismo versículo, pero esta versión dice, bueno, yo le estoy hablando todo el contexto del Salmo 73, ¿no? Pero es que esta versión de este versículo es muy importante también. Dice, está claro que no ha valido la pena que mantuviera puro mi corazón. Mire lo que puede uno llegar a pensar, que no vale la pena limpiarse, que no vale la pena consagrarse, porque uno está confundido, uno está lleno de lodo, uno está en lo profundo de ese cieno, ¿verdad? Necesitamos poner nuestros pies sobre la roca y enderezar nuestros pasos, porque es a veces que nuestros pasos se desvían, que vamos y caemos en ese hoyo.
Es a veces que nos dejamos guiar por personas que son ciegas. Como le repito, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el mismo hoyo. Necesitamos venir a la luz de la palabra, a la luz de la presencia de Dios. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y nos saque de esas situaciones. Dice, no valió la pena que mantuviera mi corazón puro ni que lavara mis manos en la inocencia. Bueno, él ahí está, como en la ilustración lo muestra, ¿verdad? Digo, ahí ya había tocado fondo. Pero mire, dice aquí otra definición, ¿verdad? Otro enfoque de lo que es el rey de Jefter, del vacío emocional. Dice aquí en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, cuando él alza sus ojos a los montes, él busca una ayuda, él busca un socorro, como lo dice aquí. Pero a veces los montes son cosas terrenales todavía. A veces los montes son nuestras propias fuerzas o son personas, ¿verdad? Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mire, la palabra de Dios enseña de dónde viene nuestro socorro. Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. El socorro no viene de los montes, de las cosas que se pueden ver, no viene el socorro. El socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene del lugar santísimo. Por eso decía el salmista, envíame ayuda desde tu santuario, ¿verdad? Asaf, el salmista que acabamos de ver ahorita, él entró en el santuario de Dios, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Si se fija que nuestra ayuda no viene de lo terrenal, aunque los montes también simbolizan cosas buenas, simbolizan a veces lugares, ¿verdad?, sanos, que hasta bendición pueden significar los montes, pero siguen siendo cosas terrenales. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a venir por añadidura. Entonces dice, ¿de dónde viene mi socorro? Bueno, ya vimos que de la presencia de Dios, pero él dice, ¿verdad?, mi socorro viene de Dios. Dios está más alto que cualquier monte, Dios está por encima de cualquier problema. Él hizo los cielos y la tierra. Entonces no podemos depender emocionalmente de los montes, porque de ahí no viene el socorro. El socorro viene del Señor. Los hombres pueden fallar, pero Dios no. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Nunca nos va a dejar. Los montes se pueden trasladar, los montes se pueden fallar, pero Dios no. Hay que alzar los ojos un poquito más arriba que los montes, ¿verdad?, de donde viene nuestra ayuda, del santuario de Dios. Bueno, la definición emocional para Jefter, para el rey de Jefter, dice una persona emocional con la necesidad de sentirse amado y rodeado de otros. Como vimos la definición al principio, necesita sentirse amado, necesita sentirse aprobado, necesita que otros, depende de otros emocionalmente. Si otros lo aman, él se siente bien, pero si otros no lo aman, él se siente mal. No podemos depender emocionalmente de las personas, porque las personas cambian. Dios es el único que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las personas hoy te quieren y mañana no. Las personas hoy te perdonan y mañana son rencorosas, ¿verdad? El único que nos puede a nosotros llenar verdaderamente ese vacío emocional es Dios. Gloria a su nombre para siempre. Entonces hay que no depender emocionalmente de nadie, hay que depender de la presencia de Dios. Ahorita vamos a ver cómo vencer al rey de Jefter, pero mire, sigámoslo definiendo acá las características. Este versículo es tremendo. Ageo 1:4, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Mire, ellos habían caído en un vacío emocional, no le encontraban sentido al servicio a la casa de Dios porque habían descuidado la casa de Dios. Cuando la persona descuida la casa de Dios, de pronto se va para su casa. Ellos prosperaron en sus casas estaban hermosas, artesonadas, ricas, eran ricos económicamente, pero descuidaron la casa de Dios y entonces su alma
comenzó a faltarles lo espiritual. Porque este versículo que sigue, ¿verdad? Es en Zaqueo 1:4, pero en el versículo 6, usted se fija que dice, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian. Entonces tenían el último buenas casas, buenos salarios, su familia estaba sana, comida, pero de pronto no se saciaban, dice, beben y no quedan satisfechos. No había satisfacción, porque primeramente no tenían cuidado por la casa de Dios, cuidaban más lo secular, lo personal, lo material, que ni la casa de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, pero en el orden que Dios establece. Primero está la presencia, la casa de Dios, que es lo más hermoso que debemos de cuidar y anhelar. Todo lo demás también es importante, pero en este orden la casa de Dios es primero. Dice, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Al último ya ni les rendía el dinero, porque habían descuidado la casa de Dios. Tenemos que ver al rey David, antes de construir el templo, cuando dice que vio el arca de Dios, el arca del pacto, y él dijo, he aquí el arca de Dios está entre cortinas, y yo habito en casa de cedro. Dice como que no está bien. He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios descuidadamente estaba entre unas cortinas. Entonces, por medio del profeta, Dios le habla y le dice, haz lo que esté en tu corazón. Y entonces él empieza, hermano, a trazar el templo. Aunque él no lo construyó Salomón, pero él empezó a preparar materiales, dio las instrucciones y todo para el templo, porque dijo, con razón, ya estoy bien, mi casa artesonada, mi casa de cedro, pero sentía que algo le faltaba, había descuidado la presencia, la casa de Dios. Entonces es por eso que viene a veces este vacío emocional, ¿verdad? Porque descuidamos la casa de Dios. Bueno, este punto también se lo quiero mencionar. Proverbios 26-27 dice, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él lo volverá. Esto es, hermano, como buscar, ¿verdad?, caer una y otra vez en el mismo problema, o ya estar en un problema y en vez de buscar la solución o la salida, buscar envolverse más en ese mismo problema. Jeffer se crece cuando cavamos en las emociones que nos afectan. Si hay una emoción en el alma, ¿verdad?, algún recuerdo que nos tiene en ese vacío emocional, no debemos de cavar, de ahondar, de indagar, de retroalimentarnos más en esos pensamientos que nos molestan. Hay que olvidar, hay que perdonar, hay que seguir adelante, dejar las cosas viejas atrás, ¿verdad? Esas ya pasaron. Entonces, dice este pensamiento, ¿verdad?, solo para cotejar, dice este pensamiento, para salir del agujero tienes que dejar de cavar. Claro, ahí está la respuesta, ¿no?, lo que acabamos de leer. ¿Cómo vencer al rey de Jeffer? ¿Cómo le vamos a ganar a ese vacío emocional en este camino, en este caminar, en esta lucha contra los 31 reyes? Nos encontremos, ¿verdad?, como le pasó a Salomón, como le pasó a Asaf, al salmista. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo venció la mujer samaritana? Bueno, dice aquí, depender de Dios. Claro, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él me recogerá. Esta palabra, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, claro que la primera aplicación es que quizás sus papás lo pueden abandonar, pero cuando los papás nos dejan, según la naturaleza o el orden de Dios o lo normal, ¿verdad?, lo más normal, digamos que es más normal que un hijo entierre a un padre a que un padre entierre a un hijo. En otras palabras, es más probable que los papás mueran antes que los hijos, aunque a veces sucede lo contrario. Pero cuando habla de que tu papá y tu mamá te dejan, no significa que te abandonen, no. Significa que a veces se van al cielo, ¿verdad?, por fe antes que nosotros. A veces en esta vida tenemos que entender que nuestros seres queridos, por eso hay que disfrutarlos, ¿verdad?, porque no sabemos cuándo se van a ir. Hay que visitar al abuelito, hay que ir con los papás, porque a veces ellos se van primero que nosotros.
Entonces, cuando una persona sufre una pérdida de un familiar, bueno, aquí ya no solo papá, puede ser hermano, esposo, esposa, hijo, hay que llorar, ¿verdad? Hay que tener luto, porque así es el alma, pero el alma no puede prolongar el luto, porque dicen los sabios que un luto muy prolongado es como una queja contra el Altísimo, es decir, es como si no aceptáramos la voluntad de Dios. Y la verdad, lo natural, lo normal es que todos nos vamos a morir un día. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero cuando uno se va primero que nosotros, hay que llorar, le digo, se siente feo, pero hay que refugiarnos en Dios. Él es el Dios de toda consolación. Él es el consolador, el Espíritu Santo es el consolador, porque en esos momentos Dios, claro, tenemos el luto, pero Dios no quiere que caigamos en un vacío emocional pensando que si se murió tal persona yo también me voy a morir. No, hermano, nosotros hay que entender, ¿verdad?, que un día nosotros nos vamos a morir. Entonces hay que depender de Dios, ¿verdad? Aunque otra persona se vaya antes que nosotros, qué triste, pero vamos a tener que seguir adelante, vamos a tener que seguir creyendo y alabando a Dios en todo tiempo. Gloria al Señor. Mire, dice aquí, porque si nuestro mismo corazón nos condena, sabemos que Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. La otra versión dice, si nuestro corazón nos constriñe, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Porque a veces nuestro corazón no es suficientemente fuerte para afrontar una pérdida, sobre todo cuando es una pérdida de un ser querido. Nuestro corazón nos constriñe, nos quiere hacer caer, hermano, engañoso. Es el corazón a veces, lamentablemente, así es. Y cuando ese corazón nos quiere sumergir en un vacío emocional, Dios es más grande, hermano, que el corazón. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Dios lo sabe todo. Ahí lo dice que Él sabe lo que está sucediendo. Él tiene control de la situación, aunque a veces no lo parezca, pero Dios está con nosotros. Hay que confiar en Él, aceptar su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él nunca va a hacer algo por hacernos un mal. Al contrario, todo es por nuestro bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Mire, querer llenar el vacío emocional con alcohol, con drogas, con sexo, con emociones fuertes, con adrenalinas, con situaciones, lugares, personas, eso no sirve, porque si trae disolución, lo único que va a resultar de esa llenura falsa, de esa llenura errónea, lo único que va a resultar es una conciencia dañada, es una conciencia sucia, ¿verdad? Porque la disolución es algo malo, la disolución es algo que no debe de haber en la vida del ser humano. Se embriaga en la disolución y luego otro día se siente mal, la cruda emocional, ¿verdad? La cruda moral. ¿Por qué? Porque aunque se llenó de todo aquello, en su corazón nunca se llenó, sino que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, hermano, lo demás, ¿verdad?, lo podemos nosotros sobrellevar y manejar, y podemos, aún en situaciones difíciles, sobresalir por encima de esas situaciones difíciles. Pero cuando el corazón está vacío, hermano, cuando el corazón no está lleno del Espíritu Santo, cualquier emoción lo puede mover y lo puede sumergir en esa tristeza, en ese vacío emocional. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Estar lleno del Espíritu Santo es hermoso. Bueno, déjenme darle un ejemplo. Miren, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esa tierra que usted ve ahí en el versículo, es ese corazón, es esa alma, ¿verdad?, que a veces está desordenada y está vacía. Dios es un Dios de orden. Dios quiere ordenar nuestros pensamientos. Por eso dice que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Dejemos que el Espíritu de Dios ordene nuestra vida
porque una vida desordenada y vacía es una vida sin el Espíritu, pero cuando el Espíritu viene, Él pone todo en su lugar. Él nunca llega antes ni llega después, llega en el momento exacto. Tenemos que permitirle al Señor que Él nos llene de ese vacío y que Él ordene nuestra vida. Aquí está el ejemplo de la samaritana, una mujer que tenía desordenada su vida. En realidad el alma de la samaritana era un alma que iba al pozo y nunca se saciaba y tomaba de esa agua. Bueno, en el contexto espiritual va a entender por su pecado de ella, ¿verdad?, que cambiaba de pareja y luego otra, y ya llevaba 5 maridos, ¿verdad? Y cuántos pecados ¿cómo le digo?, de adulterio, de inmoralidades, de fornicaciones, cuántos pecados sexuales no había cometido. Quizá ella pensaba que de esa manera se iba a saciar y uno buscaba otro y así. Nunca se sació. Era una mujer que se sentía sola. Era una mujer que ni siquiera alguien la acompañaba, ni al pozo la acompañaba. Era una mujer que vivía una vida vacía, sin saciedad. ¿Por qué? Porque el pecado lo único que trae es muerte. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Y el alma cae en un vacío emocional, queriéndose llenar con cualquier tipo de pecado, pero nunca lo logra. Hasta que Cristo, mire, le dijo Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente la sació, sino que le dio la oportunidad de tener la fuente adentro de ella, para que a la hora que ella tuviera sed, volviera a tomar y nunca más iba a tener sed. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es lo que hace dentro de nosotros. Él nos llena. El agua del conocimiento de Dios. ¿Por qué del conocimiento de Dios? Del verdadero conocimiento de Dios. Porque hay que ver que la samaritana también era una religiosa. Ella decía que el pozo era de su padre Jacob. Ella decía, le andaba hablando de la adoración. Y Jesús, ¿verdad?, le tuvo que enseñar lo que era la verdadera adoración, ¿verdad? Ella tenía cierto conocimiento, que cuando venga el Mesías, ella sabía, ¿verdad?, que un día iba a venir el Mesías. Ella sabía acerca de Jacob, ella sabía acerca de Jerusalén, ella como que conocía la palabra de Dios, pero era una religiosa que nunca se apartaba de su pecado. Era una religiosa que nunca se había arrepentido, por eso su vida no tenía sentido y estaba vacía. Hasta que el Espíritu Santo entra dentro de uno, hermano, ahí uno entiende tantas cosas, ¿verdad?, y se da cuenta que, como aquel salmista, ¿verdad?, que vimos en el Salmo 73, cuando él entró en el santuario de Dios, él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Finalmente se sació en la presencia de Dios, porque es ahí donde está la saciedad que nosotros necesitamos, en la presencia de Dios. Ahí está la grosura de la casa de Dios, ahí está el mosto, ahí está el aceite, ahí está la abundancia de pan, en la casa del Padre. Bueno, Habacuc 2:14 dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Volvemos al punto, la tierra desordenada y vacía tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Nuestro corazón, nuestra alma, tiene que ser saciada y llena del conocimiento del Señor. La palabra de Dios, cuando nos llena, cuando la vivimos, cuando amamos la palabra de Dios, en el corazón, hermano, hay dichos, en el corazón hay mandamientos, en el corazón hay estatutos, hay leyes de Dios, ¿verdad? En el corazón, hermano, empieza uno a hablar de diferente manera, con salmos, con cánticos espirituales, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué bonito es cuando uno habla la palabra de Dios, pero cuando uno trae otro tipo de abundancia en el corazón y no es la palabra de Dios, las personas hablan acerca de mentiras, de inmoralidades, las personas hablan puras tonterías, porque de eso están llenos. Y la Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, ¿verdad?, con los deseos de la carne. Hay que llenarnos del conocimiento, hay que llenarnos de la palabra de Dios.
Aleluya. Miren, también este versículo dice, es el mismo, pero se lo leo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Así como las aguas cubren la mar, así el conocimiento nos tiene que llenar, tiene que ser una medida llena, apretada, desbordante, al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso decía aquel salmista, mi copa está rebosando. ¿Verdad que sí? En otra ocasión dice, mi corazón rebosa palabra viva. Hay que llenarnos de la palabra, del conocimiento de Dios. Y que esa tierra ya no esté desordenada y vacía, sino llena del conocimiento de Dios. Bueno, aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Es como gastar el tiempo, ¿verdad? Es como gastar lo económico en algo que no va a saciar. Dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué esforzarse, verdad? Dijo Salomón, me esforcé, trabajé, hice y volví a hacer. Dice, y al último me di cuenta que otros iba a quedar con él. Me di cuenta que yo no sabía si el que venía detrás de mí a lo mejor era hasta injusto y lo va a disfrutar. ¿De qué me sirvió todo eso? Me voy a morir, es lo que decía Salomón, porque en su vacío emocional. ¿Por qué? Porque cuando el trabajo, hermano, el fruto de nuestras manos no sacia, significa que necesitamos ser llenos primeramente de lo más importante, de lo eterno, de los mandamientos de Dios. Y ya lo demás, Dios nos lo va a añadir a su tiempo, ¿no? Entonces dice aquí, dice, oídme atentamente, volvemos. Esta es la manera de llenarnos de la presencia, de la palabra de Dios. El vacío del corazón se llena oyendo a Dios. Mire, oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará. Además habrá deleite. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, vuestra alma con grosura. Aquí en la casa de Dios está la grosura, está el aceite, está el mosto, está el agua viva. En la presencia de Dios, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Aquí no falta nada. Bueno, pues cuando nos encontremos en la lucha contra este rey, el rey de Jefer, sepamos que Dios nos quiere poner sobre la roca, enderezar nuestros pasos, y Él nos quiere dar una vida y vida en abundancia. Él quiere que seamos saciados de su casa, de su presencia, que nunca volvamos a tener sed, porque el Espíritu Santo de Dios es una fuente de agua viva. Que el Señor los bendiga mucho y nos continúe bendiciendo. Gocémonos en el Señor, llenémonos de la palabra y sigamos adelante. Todo esto lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.